Listo, muy buenas noches con todos, estimados colegas, bienvenidos. Les habla Edison Alarcón y a nombre de ebook 360, Centro de Aprendizaje Legal y Podcasting Empresarial del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. En convenio, este evento se realiza diplomado de especialización en Derecho Civil, Procesal Civil y Litigación Oral. A manera de introducción, estimados colegas, el día de hoy, la ponencia iniciamos 8:30 oficialmente. Debemos de tener unos 10 minutos de inducción, lo vamos a resumir rápidamente. Voy a presentar pantalla, por favor, para que de una vez allí cualquier duda, pregunta se pueda satisfacer. ¿De acuerdo? Listo, empezamos entonces. A ver, vamos a compartir un momento. Listo, a ver. Ya está aquí. Y vamos a compartir. Revisan si se visualiza. Listo. Ok. Vamos a compartir pantalla. Screen. Listo. Muy bien, colegas, con ustedes debe estarse compartiendo un documento en blanco con el cual vamos a empezar. Vamos a hacer rápidamente una pequeña inducción de diplomado de especialización en Derecho Civil, Procesal Civil y Litigación Oral. Listo. Las clases. El día de hoy estamos empezando a las 8 de la noche, pero las clases generalmente van a ser los días miércoles y viernes. El horario va a ser de 7 p.m. a 9 p.m. Todos somos profesionales, obviamente aquí no es necesario que asistan en ese horario, salvo que quieran ver obviamente la clase en vivo. Toda clase dictada queda grabada, ¿de acuerdo? Ahora, aquí también todos somos profesionales. Si bien hay una lista, obviamente hay temas de examen y todo ello, sabemos de que estas obviamente son netamente formalidades. Igual el alumno, si desea, puede no visualizar ninguna sesión ni asistir, eh, pero al menos tiene que dar el examen, ¿no? Entonces, solamente son dos exámenes. El primero es en la sesión 9 y el segundo en la sesión 19 o 18 o 19. Específicamente me parece que para esta ocasión es el 18. Ahora, las clases, ya les he comentado, certificado se emite tanto en virtual y físico. ¿De acuerdo? Lugar de recojo para los que desean en Tacna, en el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Y para los que son de otras regiones, vía Shalom, el costo es, si es que ustedes desean que ya esté todo pagado, 15 soles. Si ustedes desean pagar cuando llegue allá, pues bueno, ya les cobrarán cuando llegue allá unos 10, 15 soles, dependiendo. ¿No? Es decir, puede ser contraentrega o puede ser prepago. ¿Ya? Listo. Entonces, la mejor de las suertes, las horas académicas del certificado serán de 384. La cantidad de sesiones, 20 sesiones. ¿De acuerdo? Esperamos que esta aventura sea muy entretenida para ustedes. Todos los que ustedes han entrado se están llevando un libro gratis, el cual se les va a remitir a su correo. Esperemos que el correo haya sido correcto. ¿Ya? Va a haber un libro gratis, el de preparación para el PROFA. ¿Quieren ser jueces? ¿Quieren ser fiscales? Pues ese libro les va a ser de mucha utilidad. ¿De acuerdo? Ese es el tema. Es PROFA 2025 todavía que se les va a remitir de la editorial de ebook 360. Listo, colegas. Con ello, queda toda la inducción. Salve en pantalla, porque no se va a volver a repetir. Es probable, tal vez, en las siguientes sesiones con los nuevos, pero ustedes ya lo han escuchado. Antes de pasar con el ponente, ¿alguna pregunta? El ponente ya me está pidiendo acceso. ¿Alguna pregunta?
Perfecto, me parece que todo claro. Igual, si hay alguna duda, igual ya la pueden dejar en la caja de comentarios. ¿Listo? Perfecto. Entonces, comenzamos oficialmente. Muy buenas noches, estimados colegas, miembros de la orden, a quienes se acaban de conectar. El día de hoy tenemos sesión académica. Y en tal sentido, el día de hoy, en esta sesión número uno, nos acompaña un ponente de primer nivel, un amante del derecho con una trayectoria impecable, que ya nos ha venido acompañando en cada diplomado de Derecho Civil y Procesal Civil que se ha realizado. Nos estamos refiriendo al doctor, en este caso nos acompaña el día de hoy. Estimados colegas, a ver un momento, ahora sí. Estimados colegas, muy buenas noches con todos los que nos acompañan. El día de hoy nos acompaña el doctor Franco Aguilar Curay en esta primera sesión introductoria, una sesión que tiene como objetivo sentar bases poco a poco de todas las que se van a venir. Vamos a iniciar con los módulos civiles. Posteriormente pasaremos a los módulos de procesal civil y finalizaremos con litigación oral. ¿De acuerdo? En tal sentido, sin más preámbulo, el día de hoy nos acompaña el doctor Franco Aguilar Curay. Así es, estimados colegas, el día de hoy tenemos al doctor Franco Aguilar Curay, nos acompaña desde la ciudad de Lima, un amante de derecho con una trayectoria impecable, que el día de hoy nos va a comentar sobre la actualidad de civil en materia de todo lo que es, les dejo con el doctor, todo lo que es derechos reales, me parece. Y bien, colegas, esperamos que sea de su agrado. Cualquier duda, pregunta la pueden dejar en la caja de comentarios. Muy buenas noches, estimado doctor Franco Villarcuray. Bienvenido nuevamente a ebook 360. Puede empezar cuando usted guste. Adelante, doctor. Buenas noches. Listo, Edison. Gracias, Edison, por el pase. Buenas noches, estimados alumnos y alumnas. Bienvenidos y bienvenidas a la clase del día de hoy. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Me pueden escuchar bien el audio? ¿Pueden ver mi cámara bien, mis diapositivas? Confirmen, por favor, para poder empezar tranquilos. Todo Correcto, bien, doctor. doctor. Se ve, se le escucha, se le ve a usted, se aprecian las diapositivas, pero todavía no en pantalla completa. Ya, correcto. Vamos a poner pantalla completa. Listo, ya estamos. Muy bien. Entonces, bueno, chicos, chicas, bienvenidos a la clase del día de hoy. Como indica Edison, estamos empezando nuestro diplomado de Derecho Civil y Procesal Civil, ¿no? Con mucho entusiasmo. Y el día de hoy tengo el placer de acompañarlos en esta sesión, que es introductoria, donde vamos a, como indicaba Edison, a sentar las bases, ¿no? O algunas de las bases que van a acompañarnos a lo largo del diplomado, ¿no? Entonces, el tema que se va a tratar, Doctor, buenas noches. Disculpe que le corte, pero no estoy oyendo muy bajo. Parece que ha puesto su volumen, por favor, si pudiera alzarlo. Ujú. A ver, Está bien ahí. el audífono, está bien el audio. El tema es, parece la persona que está hablando. Ya. A ver, voy a tratar de sacar un poquito el micrófono en todo caso. Ahí está mejor. Este, señora Margot, ¿está mejor ahí? O de repente, si usted podría, por favor, verificar su volumen. De repente, también podría eso ayudar. Ya, correcto. Bueno, vamos a continuar. Cualquier cosa me avisan, por favor, con el audio para corregirlo de inmediato, ¿ya? Muy bien, entonces, se ha elegido ese tema, ¿no? De derechos reales, ¿no? Donde vamos a ver básicamente la posesión y la propiedad, porque es un tema sin duda medular, ¿no? En el derecho civil, ¿no? Aprovecho para hacer alguna pequeña introducción sobre el derecho civil. El derecho civil es una de las ramas del derecho más antiguas, ¿no? Tiene más de 2000 años de antigüedad, es un derecho muy antiguo, con mucha tradición en el derecho civil, ¿no? En realidad, yo me animaría a decir que el derecho civil es la base de prácticamente todas las demás ramas del derecho. Ahí cuando un abogado o una abogada maneja bien los conceptos de derecho civil con claridad, prácticamente se puede desenvolver bien en cualquier otra rama del derecho, ¿no? Eh, Así que, bueno, ahí está la importancia del derecho civil, creo que es indudable, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos en lo que es los derechos reales,
Y puntualmente vamos a enfocarnos en lo que es la posesión y la propiedad, ¿no? Muy bien. Entonces, empezamos, ¿no? La agenda de la clase de hoy es la siguiente, ¿no? Tenemos una breve explicación sobre lo que son los derechos reales, ¿no? Y para luego entrar a ver puntualmente, ¿no? De manera separada, ya con más detalle, el derecho de posesión, ¿no? O la posesión y el derecho de propiedad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eh, sobre la breve explicación de los derechos reales, ¿no? ¿Qué son los derechos reales? Esa es la primera pregunta que tendríamos que hacernos en una clase donde hemos hablado de derechos reales, ¿no? Entonces, los derechos reales, ¿no? Son derechos que recaen sobre cosas, ¿no? Sobre bienes, ya sea muebles o inmuebles, ¿ok? Incluso dentro de la clasificación de bienes muebles e inmuebles, podemos encontrar también a los bienes tangibles e intangibles, ¿no? Entonces, ojo, los derechos reales son derechos que tienen las personas, tanto naturales como jurídicas, sobre cosas, ¿ok? Sobre bienes, ¿de acuerdo? Y esos bienes pueden ser inmuebles o muebles, ¿no? Como por ejemplo, dentro de un bien mueble, podemos encontrar un carro, por ejemplo, o inmuebles, una casa, un terreno, ¿no? Y también pueden ser tangibles o intangibles, ¿no? Tangibles son los dos que acabo de mencionar, e intangibles pueden ser eh, una marca, un software, una patente, entre otros. Entonces, siempre los derechos reales, cuando hablamos de derechos reales, hablamos de derechos sobre cosas, sobre bienes, ¿ok? Eso es un derecho real, ¿no? Y en realidad, la palabra real, ¿no? O reales, eh, proviene de res, ¿no? Que es cosa, en latín, ¿ok? Real viene de res, que es cosa en latín. ¿Ya? Entonces ahora, los derechos reales, para ser considerados como tales, en general, ¿no? En nuestro ordenamiento jurídico, pero yo me debería decir en general, en todos los ordenamientos jurídicos que tiene la tradición romano-germánica, ¿no? La tradición civilista, como nuestro país, ¿no? Como la mayoría de países de la región, esos derechos reales tienen que tener las siguientes, yo diría, tres características, ¿no? La primera es la persecutoriedad, ¿no? Los derechos reales tienen que tener la característica de la persecutoriedad. El derecho real permite a su titular perseguir el bien respecto del cual tiene derecho real, ¿no? Esto se materializa de muchas formas, ¿no? Eh, y no necesariamente se trata de una persecutoriedad que implique, pues, estar corriendo detrás de tu bien, ¿no? Sino es una persecutoriedad incluso intrínseca, implícita. Quiere decir que, que el derecho real que tiene una persona sobre un bien hace que por más, por más que haya distancia, ¿no? El derecho real siempre está encima, siempre está vigente respecto del bien, ¿no? Esto se materializa de muchas formas, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a colocar algunos ejemplos, ¿no? Eh, Vamos a colocar algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, un polo, ¿no? Es un bien mueble, ¿no? Entonces, la persona que se pone el polo está ejerciendo su derecho real sobre el polo, ¿no? Porque es su polo, entonces ejerce el derecho real sobre el polo, ¿ok? Entonces, ahí no hay duda que hay un derecho real porque está ejerciendo, digamos, la posesión, eventualmente la propiedad, si es que fuera un polo propio, ¿no? Del polo, porque lo tiene puesto, ¿no? Hay una relación de inmediatez, ¿no? Pero, ¿qué pasa con todos los demás polos de esa persona, por ejemplo? Que no los tiene puestos, ¿no? No quiere decir que yo tengo que tener todos mis polos puestos en el mismo momento
para decir que estoy ejerciendo mi derecho real. Yo puedo tener los polos en otro lugar, pero aún así mi derecho real sobre esos polos los va a perseguir, los va a estar constantemente afectando. Lo mismo pasa con mi casa, ¿no? No tengo que estar dentro de mi casa todo el momento, a cada rato, ¿no? Para poder decir que es mía. Lo mismo con mi carro, lo mismo con mi marca, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la persecutoriedad, ¿no? Y la persecutoriedad se materializa de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, también aplica la persecutoriedad en los derechos reales de garantía. Me refiero, por ejemplo, a una hipoteca. Cuando un bien ha sido afectado con una garantía real, como es el caso de una garantía hipotecaria, ¿no? Que es una garantía inmobiliaria, porque recae solamente respecto de bienes inmuebles, ¿no? Ese bien que ha sido afectado con una hipoteca, ¿no? Que además obviamente sabemos que la hipoteca, para efectos de su validez, se tiene que escribir en registros públicos, ¿no? Esa hipoteca va a perseguir también al bien. La hipoteca, que es un derecho real, va a perseguir al bien correspondiente. No importa cuántas veces ese bien se transfiera, no importa cuántas veces ese bien sea posteriormente afectado con otra hipoteca, ¿no? No importa el bien, si incluso cambia sus características, la hipoteca siempre va a persistir. La hipoteca va a perseguir a ese bien, ¿no? Entonces notemos esa característica de persecutoriedad. El derecho real siempre persigue, ¿no? Siempre está vigente respecto del bien correspondiente. Salvo, obviamente, los casos en donde se extingue el derecho real, que vamos a verlo ahora más adelante, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la primera característica, ¿no? La persecutoriedad. Después de ello tenemos la preferencia, ¿no? La preferencia implica la prioridad, ¿no? Si se quiere decir, por usar el sinónimo, que tiene la persona que es titular de un derecho real respecto del bien correspondiente, ¿no? La particularidad más relevante de los derechos reales es que el titular del mismo, ¿no? Puede excluir a las demás personas, ¿no? Respecto de cualquier atributo que pueda ejercer respecto del bien, ¿no? Respecto de su uso, respecto de su disfrute, respecto de su disposición, respecto de su reivindicación, ¿no? Cualquier atributo de la propiedad, por ejemplo. Esa es la preferencia que otorga los derechos reales. Dan preferencia a su titular respecto de todas las demás personas, ¿no? Por eso es que el propietario, ¿no? Eso es una de las características del derecho de propiedad, que, como sabemos, es un pilar de la economía de mercado, ¿no? Es la preferencia que tiene el titular de un derecho real, como por ejemplo el propietario, ¿no? Respecto de un bien. El propietario puede excluir a todas las demás personas de su bien, porque solamente él puede ejercer la propiedad, ¿no? Salvo que se trate de un caso de copropiedad que es distinto, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre esas dos primeras características que hemos indicado? Por el momento todo claro, doctor. Puede continuar. Ya, muy bien. Y luego viene la tercera y última característica, pero yo creo, sin lugar a dudas, la principal, ¿no? Eh, que es la oponibilidad, ¿no? La oponibilidad frente a terceros. Esta es, sin lugar a dudas, para mí la principal característica de los derechos reales, ¿no? Eh, Incluso pienso que los derechos reales, ¿no? Un derecho real podría
no tener las dos características que ya hemos descrito, la persecutoriedad y la preferencia, y aún así seguir siendo un derecho real, ¿no? Pero lo que no puede dejar de tener un derecho real, para seguir llamándose derecho real, es la oponibilidad, ¿no? Es imprescindible esta característica. Vamos a ver de qué trata, ¿no? Eh, la oponibilidad, como su nombre lo dice, ¿no es cierto?, implica poder oponer mi derecho a los terceros, ¿ok? Y esta es una característica que diferencia, ¿no? A los derechos reales de los derechos personales. Es probablemente la principal característica diferenciadora, ¿no? Eh, la vulnerabilidad frente a terceros. Vamos a marcar acá la diferencia, ¿no? En los derechos, los derechos personales, ¿no? Los derechos personales, eh, por definición, ¿no? En las relaciones jurídicas personales, por definición, aplica el principio de relatividad. Permíteme un segundo, por favor. Un segundito, por favor. Permíteme. Edison, un segundo, por favor.
Estimados colegas, vamos a entrar a un pequeño break de unos 3 minutos. ¿De acuerdo? Regresamos.
Listo, estimados alumnos, regresamos entonces. Adelante, doctor. Gracias, mil disculpas, ¿ah? Ya, ya. Se puede ver mi pantalla, ¿no? Ya está en pantalla completa. Ya listo. Ya, gracias por su espera. Ya, entonces volvemos directo. Ya estamos en la oponibilidad, ¿no? La oponibilidad. Estimado doctor, se lo escucho un poquito bajito, a ver si pudiera elevar la voz, solamente yo. Ah, ya. Ya, ok. Estábamos en la parte de oponibilidad, ¿no? La característica de oponibilidad de los derechos reales. Esta característica es la más importante, ¿no? Entonces, lo que decíamos es para marcar una diferencia con los derechos personales. Los derechos personales aplican la teoría de la relatividad, ¿ok? También conocida en latín como el res inter alios acta, que quiere decir que los derechos y obligaciones personales son aplicables entre las partes que celebran la relación jurídica personal, ¿no? Por ejemplo, yo celebro un contrato de prestación de servicios con una persona y los derechos y obligaciones derivados de ese contrato de prestación de servicios, que serían básicamente, eh, digamos, prestar un servicio y pagar una contraprestación por ese servicio, esos derechos y obligaciones de naturaleza personal solamente van a ser aplicables entre las partes que celebraron el contrato de prestación de servicios. Eso quiere decir que para terceros, esos derechos y obligaciones en realidad son indistintos, ¿no? No les son oponibles, ¿ya? Y no pasa nada, ¿no? Porque cuando yo celebro una prestación de servicios, no me importa lo que puedan decir las demás personas. Lo único que me importa a mí que presto el servicio es que yo pueda oponer mi derecho de cobrar por ese servicio a la contraparte con la que firmé el contrato. Y viceversa, la parte que me va a pagar le importa poder exigirme a mí que yo preste el servicio. Y listo. A ninguna de las dos partes les importa que un tercero o una tercera respeten ese contrato. Da igual, ¿ok? No hay problema. Funciona, no pasa nada. Pero cuando hablamos de derechos reales, ¿no es cierto? Eh, ya no aplica el principio de relatividad, ya no aplica el principio de res inter alios acta, ¿ok? Eh, porque no funciona el tema ahí, así. No, no se quiere eso, ¿no? Porque de lo contrario llegaríamos a situaciones absurdas como las que voy a comentar a continuación. Imagínense que ustedes se compran su carro, ¿no? Y que solamente puedan hacer respetar su derecho de propiedad con la persona que se los vendió. Eso quiere decir que la persona que les vendió el carro, sí, obviamente esa persona sabe que ustedes son los dueños, ¿no es cierto? Y obviamente respeta su derecho de propiedad sobre el carro. Entonces no se los quita, no se lo lleva, ¿no? Pero viene un tercero y dice, bueno, yo no participé en el contrato de compraventa del carro, así que para mí este carro no es de nadie y me lo agarro, me lo llevo, etcétera. Díganme, ¿serviría de algo un derecho de propiedad con esas características? Sin duda que no serviría para nada, ¿no? Ese derecho de propiedad, que es un derecho real, no serviría para nada, ¿no? Eh, por supuesto, ¿no? Entonces, lo mismo pasaría con un departamento, con una casa, con un barco, con un avión, con un celular, ¿no? Con un polo, ¿no? Una computadora, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de derechos reales, es indispensable que ese derecho pueda ser oponible a todos. A mí, cuando quiero un derecho real, lo que me importa es que ese derecho pueda ser oponible a todos. Yo quiero que mi derecho de propiedad sobre mi carro lo respeten todas las personas, no solamente el que me vendió el carro. ¿Ok? Entonces, esa oponibilidad de Gaunes es imprescindible para los derechos reales. Ahora, la gran pregunta es, ¿de qué manera logro yo la oponibilidad? ¿No? ¿De qué manera los derechos reales logran tener esa característica de oponibilidad? La logran mediante lo que se conoce como la publicidad, ¿no? Para que un derecho real pueda ser oponible, ¿no? Tiene que ser, tiene que haber publicidad, ¿no? O sea, la gente tiene que enterarse de mi derecho real, ¿ok?
en el derecho personal, ¿no es cierto? En el contrato de prestación de servicios, que es el ejemplo que habíamos puesto, ese contrato por naturaleza es privado, ¿no? Lo firman las partes de manera privada, a lo más legalizarán firmas y nadie más se entera, es un contrato privado, nadie se entera de ese contrato. De hecho, hemos explicado que a las partes tampoco es que les importe mucho que la gente se entere de ese contrato, ¿no? En cambio, en los derechos reales sí importa mucho que todos se enteren. Mientras más gente se entere, para mí, mejor, porque yo quiero que mi derecho sea ponible a todos, ¿no? Entonces, tiene que haber publicidad. ¿De qué manera se da la publicidad de los derechos reales? ¿No? Alguien podrá decir, mediante, lo puedo publicar en Facebook, profesor, lo puedo publicar en Instagram, en TikTok, en el periódico, ¿no? Así, yo tengo, busco una página con muchos seguidores y ahí publico que me compré mi carro, entonces ya, pues se entera 1 millón de personas, ¿no? Porque tengo 1 millón de seguidores. Ah, ya. Pues en realidad tampoco eso ayudaría mucho porque somos en el Perú 33 millones de peruanos. No ayudaría mucho eso, ¿no? 1 millón es muy poquito. Entonces, necesitamos mecanismos de publicidad más eficientes. Entonces, existen 2 mecanismos de publicidad, chicos, chicas, ¿ya? El primero de ellos es la posesión, y es el mecanismo de publicidad por excelencia. Desde la antigüedad, la posesión ha sido el mecanismo de publicidad por excelencia, ¿no? ¿De qué manera la posesión es un mecanismo de publicidad? ¿No? Eh, porque, por lo siguiente, ¿no? Ahora que vamos a ver la posesión, vamos a entender un poquito más esto, pero la idea es que la posesión hace presumir propiedad, ¿no? Y esto es muy simple. Cuando una persona, o tú ves una persona en la calle con un polo, usando un polo, lo, lo más usual es que tú pienses que esa persona es dueña del polo, ¿no? O sea, no vas a pensar que el polo es prestado. No, podría ser, pero lo más usual es que pienses que esa persona es dueña del polo, propietaria del polo, ¿no? Entonces, tener la posesión de algo y exteriorizar la posesión de algo es una forma de publicitar tu derecho real de propiedad, ¿no? Entonces, así es como funciona. Si yo estoy manejando mi carro, la gente lo que va a pensar es que es mi carro, que es mi propiedad. No van a pensar que me han prestado el carro, ¿no? O que me lo he encontrado. Lo mismo si tú entras a un departamento y ves que una persona está sentada en la sala viendo cómodamente un partido de fútbol, tú vas a pensar que es el propietario o la propietaria. No vas a pensar que a esa persona le han prestado la casa. Eso no va a ser lo primero que venga a tu mente. Lo primero que venga a tu mente es que es el propietario o la propietaria. ¿Ok? Entonces, la posesión es un mecanismo de publicidad de los derechos reales, ¿no? De hecho, en la época de Roma, ¿no? Cuando una persona compraba un inmueble, un terreno, lo que hacía para poder demostrar su propiedad era revolcarse en la tierra, se daba vueltas en la tierra, y así, de esa manera todos los vecinos de la zona veían que esa persona pues estaba ya ejerciendo la posesión del terreno, y con lo cual no quedaba ninguna duda de que era el nuevo propietario, ¿no? Entonces, la posesión, ¿no? Era una forma de publicitar un derecho real, ¿no? ¿Qué pasó? Las ciudades empezaron a crecer cada vez más y más y el derecho de posesión, ¿no? Dejó de ser suficiente para poder publicitar de la mejor manera posible los derechos reales. No quiere decir que la posesión se ha dejado de usar como mecanismo de publicidad de derechos reales. Lo sigue siendo. De hecho, por así decirlo, el mecanismo eh, más intrínseco a los derechos reales, ¿no? Porque es la posesión misma, ¿no? Es más, no se puede dejar sin efecto a la posesión como mecanismo de publicidad porque la posesión, pues, se ejerce de hecho, ¿no? Pero no es el mecanismo ideal para lograr una publicidad más completa, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo de lo que ocurría en la época de Roma, si hoy por hoy una persona se compra una casa en San Miguel y se revuelca en la tierra, alguien en La Molina ni siquiera se va a enterar, ¿no? Entonces, la posesión ya no deja de ser suficiente, insisto, no es que deja de ser usada, pero deja de ser suficiente, y tenemos que recurrir, ¿no es cierto? La sociedad recurre a mecanismos de publicidad
mucho más idóneos. Entonces alguien podrá decir, ahora sí, profesor, entonces ahora sí ya aplica el Instagram, ¿no? Ahora sí, profe, ahora sí va a aplicar el Instagram, ¿no? Facebook, TikTok, las redes, el periódico. Ahora sí, profe, ya me imagino que lo que nos va a decir es que ya la gente migró a ese tipo de mecanismos de publicidad, ¿no? Y la respuesta es no. Lo podemos usar si queremos, ¿no? Pero insisto, o sea, tendrías que tener como seguidores a todos y cada uno de los peruanos en tu red social para que, bueno, por ahí que ya te aseguraste que todos los peruanos y peruanas van a respetar tu derecho de propiedad, ¿no? Pero los extranjeros, las extranjeras, ¿no? Tendrías que también tener a esas personas en tus redes. Es muy complicado, ¿no? Es un registro que es un mecanismo de publicidad que no te garantiza nada. Entonces necesitamos un mecanismo de publicidad más fuerte. Y ese mecanismo de publicidad más fuerte, señores y señoras, es registros públicos. ¿Ok? Registros públicos es el mecanismo de publicidad más seguro que tenemos hoy por hoy, ¿no? En el mundo y en nuestro país, ¿no? Y alguien podrá decir, insisto, nuevamente, profe, yo no tengo ni idea de qué cosa está registrada en registros públicos. Yo consulto más mis redes sociales. Lo que pasa ahí es, yo me entero más de las cosas que pasan ahí que lo que pueda estar pasando en registros públicos. Registros públicos nunca lo reviso. Y eso, que nosotros que estamos en el mundo legal, el mundo jurídico, por ahí que mal que bien estamos más cerca de registros públicos, ¿no? Pero de ninguna manera podemos decir que conocemos todo el contenido registral. Por ahí que estamos un poco más pendientes de nuestras redes, ¿no? Entonces, la pregunta sigue siendo esa, ¿no, profesor? Entonces, ¿cómo registros públicos es un mecanismo, el mejor mecanismo y el más seguro de publicidad? La respuesta es por la ley. La ley, ¿no es cierto? Sin perjuicio de que en la realidad ocurra otra cosa, la ley ha dicho de manera rotunda y clara que el mejor registro es registros públicos. ¿Y cómo lo ha dicho? No lo ha dicho de esa manera, ¿no? No ha dicho que el mejor registro es registros públicos. Pero lo que la ley ha dicho es lo siguiente. Tenemos que ir a ver el artículo 2012 del Código Civil, el cual dice textualmente y rotundamente que se presume, sin admitir prueba en contrario, que todas las personas conocemos el contenido de registros públicos. Noten qué fuerte es esta disposición, ¿no? Y ha tenido que ser así de fuerte porque lo contrario, pues, no se logra el objetivo que se quiere. Entonces, la ley misma dice que se presume sin emitir por el contrario que todos conocemos el contenido registral. Entonces, en registros públicos es el mecanismo de publicidad más seguro y eficiente, no porque tenga más seguidores en Instagram, no porque tenga más seguidores en Facebook, sino porque la ley así lo quiere. La ley así lo ha dispuesto. Entonces, bajo ninguna circunstancia vamos a poder alegar que no sabíamos qué decía registros públicos. Porque obviamente no lo sabemos, ¿no? Yo soy abogado, ¿no? Tengo más de 10 años de experiencia, trabajo diariamente con registros públicos y aún así, obviamente no voy a poder decir que conozco todo el contenido de registros públicos. Pero eso a la ley le da igual. A la ley no le importa. La ley dice, no, no me importa. Yo igual presumo que tú conoces. Y la presunción no es relativa. La presunción es absoluta. ¿Ok? Es una presunción, no es juris tantum, es jure de jure, es una presunción que no es relativa. No acepta ningún tipo de excepción. Sí o sí, siempre se va a presumir que todas las personas conocen todo el contenido de registros públicos. Esa disposición, señores y señoras, es la que hace que el registro público sea el mecanismo de seguridad más eficiente, más idóneo, más seguro. ¿Ok? Entonces, basta que una persona inscriba su derecho real en registros públicos para que se entienda que es conocido por todos. Es decir, la publicidad es para todos y de esa forma la oponibilidad, pues, se logra la oponibilidad de un derecho real, ¿no? Que es lo que se quiere. Entonces, estas tres características son las características de los derechos reales, valga la redundancia. Insisto, las dos primeras también son muy importantes, pero incluso podría prescindirse de ellas. De la que no se puede prescindir bajo ninguna circunstancia es la oponibilidad, ¿no? Por todos los motivos que hemos indicado anteriormente. Muy bien, entonces ahora sí vamos a ver el derecho de posesión, ¿no? Para que nos vaya a ganar el tiempo.
¿Ya? Vamos a entrar a ver lo que es la posesión. Entonces, vamos a ver obviamente la noción de derecho y posesión, ¿no? La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad, ¿no? Entonces, la propiedad tiene cuatro atributos que son usar, disfrutar, disponer y reivindicar. Y la posesión implica el ejercicio de hecho de uno o más de esos poderes, ¿no? Principalmente el uso, ¿no? Entonces, vamos a ver que no cualquiera es poseedor, ¿no? O sea, no cualquier persona que usa va a ser considerado poseedor. Ojo, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? No va a ser poseedor aquella persona que está usando o que está ocupando un bien, ¿no? Pero por encargo del propietario o poseedor del mismo, ¿no? Por ejemplo, con fines de vigilancia, de cuidado, de custodia, de mantenimiento, ¿no? Esa persona, ¿no? En realidad, más que no es un poseedor, lo que es un servidor de la posesión, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo contrato a una persona para que cuide mi casa, esta persona no está en posesión de mi casa, simplemente está cuidando mi casa por encargo mío, en virtud de un contrato. ¿Correcto? Entonces, no cualquiera es poseedor, no cualquier persona ejerce la posesión. Plazos posesorios, ¿no? Eh, Vamos a ver que todo ese tema de los plazos posesorios es relevante porque cuando la posesión se ejerce con determinadas características y por determinado tiempo, vamos a ver que va a permitir a una persona adquirir la propiedad de un bien por lo que se conoce como la prescripción adquisitiva de dominio, ¿ok? Entonces, para el caso de inmuebles, hablamos de 10 años o 5 años, tratándose de la prescripción ordinaria o extraordinaria, y para bienes muebles de 4 y 2 años de la misma forma, ¿no? Entonces, cuando hablamos de plazos posesorios, en materia de posesión, tenemos que el poseedor va a poder sumar a su plazo posesorio el plazo posesorio de aquella persona que le transmitió válidamente el bien, ¿no? Para efectos justamente de la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? ¿Por qué? Porque si una persona ejerció la posesión de un bien por 6 años y se le transfiere a otra persona, ¿no? Esta persona que adquiere la posesión va a poder sumar esos 6 años al tiempo que tenga como posesión. Entonces, le faltarían solamente 4, ¿no? 4 años para poder completar los 10 que se necesitan para poder ejercer, para poder, digamos, solicitar la prescripción adquisitiva de dominio de dicho bien, ¿no? Obviamente tiene que tratarse, ¿no? Tiene que tratarse de una transmisión válida del bien, ¿no? No una invasión, ¿ok? Muy bien. Hasta aquí, chicos, chicas, ¿alguna preguntita? ¿Nadie? Muy bien, continuamos. Derecho de coposesión, ¿ya? También, así como hay copropiedad, también existe la posibilidad de que haya coposesión, ¿no? Cuando dos o más personas poseen un bien conjuntamente. Es posible que haya coposesión, ¿no? Para eso es necesario que dos o más personas ejerzan la posesión de un mismo bien conjuntamente, ¿no? Y vamos a tener que, al igual como ocurre en la copropiedad, cada poseedor puede ejercer sobre el bien actos posesorios, ¿no es cierto? Usar el bien, por ejemplo, ¿no? Percibir los frutos, en caso corresponda, siempre y cuando esto no implique exclusión de los demás, ¿no? De los demás coposeedores. La misma fórmula de la copropiedad, ¿no? La misma lógica. Muy bien. Ahora, mecanismos de adquisición de la posesión. La posesión se adquiere de dos formas. Mediante adquisición originaria, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando se cosecha, ¿no? Se recoge la cosecha de un árbol,
ahí se está adquiriendo directamente de la naturaleza la posesión de la manzana correspondiente, por ejemplo, ¿no? De una manzana. Entonces, eso es una forma de adquirir de manera originaria la posesión. ¿Ya? Adquisición originaria. Porque nadie te está entregando la posesión. Tú la estás obteniendo directamente de la naturaleza. ¿Ok? Y luego tenemos la tradición como otro mecanismo de adquirir la posesión. Y por tradición entendemos entrega, ¿no? La entrega es la forma quizás más usada de transmitir la posesión, ¿no? Una persona le entrega a otra la posesión de un bien, entonces obviamente eso permite al adquirente adquirir la posesión, ¿no? Mediante la entrega del bien, la tradición. La tradición se realiza mediante la entrega del bien a quien debe recibirlo o a la persona designada por él o por la ley con las formalidades establecidas por la ley, ¿no? Entonces, bueno, básicamente ahí bastante claro. Luego, conservación de la posesión. La posesión se conserva aunque su ejercicio esté impedido por hechos de la naturaleza pasajera. Esto tiene que ver con lo que empezamos diciendo al inicio, para la redundancia, la persecutoriedad de los derechos reales, ¿no? Entonces, incluso en el caso que haya un acontecimiento, ¿no? Un hecho pasajero que impide a una persona ejercer la posesión de su casa, por ejemplo, porque hubo un derrumbe, porque se cerró una carretera y no puede volver a su casa, eso no implica que esa persona ha perdido la posesión de su casa, porque ese derecho va a perseguir a la casa, ¿no? Salvo que se trate de un hecho pues ya que impide por completo usar el bien, ¿no? Pero si es pasajero, no hay problema, la posesión se mantiene, se conserva. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta antes de pasar a las clases de posesión? Doctor, buenas noches. Adelante, Margot, te escuchamos. Una consultita. Al transferirse la posesión y cuando uno quiere solicitar la prescripción adquisitiva de dominio, también se suma el tiempo que ha tenido el poseedor anterior que transfiere la posesión al que quiere solicitar la prescripción adquisitiva. Claro, claro, lo puedes sumar, justamente esa es una forma una fórmula, ¿no? Una regulación que promueve el hecho, ¿no? Que, de que se logre la prescripción, porque la prescripción es un mecanismo para el saneamiento de la propiedad, ¿no? Entonces sí, sí se suma, Gracias, doctor. correcto. No, gracias ese tipo de pregunta. Muy bien, seguimos. Entonces ahora vamos a ver clases de posesión, ¿ya? Tenemos la posesión mediata y la posesión inmediata, ¿ya? Sobre la posesión inmediata tenemos, ¿no? Por ejemplo, el típico ejemplo es el propietario, ¿no? Que arrienda un bien mueble o inmueble, ¿no? Cuando un propietario otorga en arrendamiento un bien inmueble, por ejemplo, su departamento, ¿no? Ese propietario ya no va a tener el uso inmediato, el uso directo del departamento, pero eso no quiere decir que ha perdido por completo la posesión. Lo que va a tener ahora es el ejercicio mediato de la posesión, es decir, a distancia, de manera más indirecta, pero mantiene la posesión. ¿Ok? Eh, por el contrario, ¿no? En contrapartida tenemos a la posesión inmediata. Lo de la posesión inmediata ocurre para cualquier tipo de cesión en uso, ¿no? ¿No? Para un comodato, para una cesión en uso propiamente dicha, para un usufructo, para el arrendamiento, ¿ok? Y luego tenemos la posesión inmediata, que es lo contrario de lo que acabo de explicar. El inquilino, ¿no? El que se conoce como inquilino, que en realidad sería arrendatario, que recibe el bien en arrendamiento, o que lo recibe en comodato, o que lo recibe en uso, o que lo recibe en usufructo,
Esa persona ahora va a tener el uso directo del bien, va a tener la posesión directa del bien. Por eso es una posesión inmediata, porque está ocupando directamente el bien. ¿Ok? Esto aplica, insisto, para el arrendatario, el usufructuario, el comodatario, el beneficiario del derecho de uso. ¿Ok? Para cualquier tipo de cesión en uso. Esas son la posesión inmediata o inmediata. Por eso, chicos, chicas, se dice que el poseedor inmediato, como en realidad reconoce que hay a su vez un poseedor mediato, que solamente es el propietario, no puede adquirir por prescripción un bien respecto al cual ejerce solo la posesión inmediata, porque en todo momento ese poseedor reconoce a un tercero como el propietario, como el poseedor mediato del bien, ¿no? Como el propietario. Y para adquirir por prescripción, la posesión tiene que ser pública, pacífica, continua y, lo más importante, como propietario. Muy bien. Luego tenemos la posesión ilegítima de buena fe, ¿no? Es una posesión ilegítima, ¿no? Es decir, no hay título, no hay derecho para ello, ¿no? Pero es de buena fe. ¿Cuándo se da eso? Cuando el poseedor cree que tiene legitimidad. Es decir, el poseedor ilegítimo no sabe que es ilegítimo, piensa que es legítimo, ¿ok? Y eso es ya sea por ignorancia o por error de derecho, por el vicio que invalida su título, ¿ok? Entonces, es un desconocimiento de que es ilegítimo. La buena fe dura mientras las circunstancias permitan al poseedor creer que posee legítimamente, o en todo caso hasta que sea citado a juicio, ¿no? O sea, obviamente estamos hablando que lo que hace a un poseedor legítimo, tener buena fe, es ignorar, ya sea por error, de hecho, de derecho, que su título es inválido o que no tiene título. Esa buena fe va a durar mientras se mantenga esa ignorancia o ese error, ¿no? O hasta que sea citado a juicio, si es que la demanda es fundada. Alguien podrá decir, profesor, y bueno, está bien, pero ¿cuál es la particularidad de esta clasificación? Pues la particularidad es que el poseedor ilegítimo, pero que tiene buena fe, tiene la posibilidad de hacer suyo los frutos del bien respecto al cual ejerce la posesión. ¿Ok? Muy importante. Y luego tenemos el poseedor legítimo, pero de mala fe. El poseedor legítimo de mala fe, obviamente es ilegítimo y además tiene mala fe porque sí sabe que es ilegítimo. Y ese poseedor responde por la pérdida, detrimento, deterioro del bien, incluso si es que ello ocurre por caso fortuito de fuerza mayor, ¿no? Salvo que ese deterioro del bien se hubiera producido en caso de haber estado también en poder de su titular el bien. ¿Ok? Y el poseedor de mala fe está obligado eh, a devolver los frutos percibidos. No puede ser suyo los frutos, tiene que devolverlos. Y si ya los consumió, tiene que pagar su valor estimado al tiempo en que los persiguió debió haber percibido. Entonces noten la diferencia, ¿no? El poseedor ilegítimo de mala fe no puede ser suyo los frutos, tiene que devolverlos. Y si ya los usó, ya los consumió, tiene que pagar su valor. Gran diferencia, ¿no? Muy bien. Luego tenemos la posición precaria, ¿no? Que en realidad es un tipo de posición ilegítima, que es aquella posición que se ejerce sin tener título o cuando el título que se tenía ya ha vencido, ¿no? Entonces es un tipo de posición ilegítima, ¿no? En donde el poseedor ejerce la posesión, pero sin tener título o con un título que ya venció. Muy bien. Entonces, vamos a ver que, de hecho, respecto de la posesión, ¿no? Hay algunas presunciones legales relevantes, ¿ya? La primera de ellas es, sin duda, la más importante, que es la presunción de propiedad, ¿no? Que ya les he venido adelantando un poco, ¿no? El poseedor, vamos a ver que es reputado como propietario, ¿no? El poseedor se le considera propietario. ¿Por qué? Porque es lo usual, es lo que el sentido común del ser humano nos dice, ¿no? Es lo que nuestro sentido común como seres humanos nos dice, ¿no? Uno ve a una persona en posesión de una casa, de un carro, de una prenda de vestir, presumes que es propietario. No vas a presumir otra cosa. Lo más usual es que no presumas otra cosa, ¿no? Obviamente, mientras no se pruebe lo contrario, ¿no? Porque podría ser que se trate de un carro que ha sido prestado,
¿no? Esta presunción no puede oponerle el poseedor inmediato al poseedor mediato, ¿no? Porque el poseedor inmediato sabe que no es el propietario, sabe que hay otra persona que es propietaria. Y tampoco puede oponerse al propietario con derecho escrito. ¿Por qué? Porque como sabemos, cuando un derecho de propiedad está escrito en registros públicos, en virtud del artículo 2012 del Código Civil, se presume que esa inscripción es conocida por todos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este es sin duda, esta presunción de propiedad es el pilar más importante de la posesión, ¿no? Eh, porque vamos a explicar ahora por qué. Y la gran pregunta, para explicarse por qué, es, ¿por qué, eh, ¿por qué se da esta presunción a la posesión? Porque en realidad, al final del día, ¿no? Con esta presunción de que el poseedor se presume propietario, a quien se quiere proteger en el fondo es al propietario, ¿ok? Porque se quiere proteger al propietario porque si una persona está en posesión de un bien, se presume que es propietario, entonces se quiere proteger al propietario, ¿ok? Al propietario poseedor, obviamente, ¿no? Entonces, el derecho asume ese costo, ¿no? Para proteger al propietario, el derecho ha asumido que tiene que proteger mucho al poseedor, porque el propietario muchas veces es poseedor. Entonces, el derecho ha asumido ese costo y con el objetivo de proteger a los propietarios, protege mucho al poseedor. Protege tanto al poseedor el derecho, que incluso en aquellos casos donde hay un propietario no poseedor, la ley termina protegiendo en un primer momento más al poseedor que al propietario, ¿no? Hasta, claro, hasta que el propietario ejerce las acciones correspondientes, que sería una acción reivindicatoria, ¿no? O un interdicto, y ya pues recupera su bien. Pero en principio, el derecho protege al poseedor, incluso hasta a veces más que al propietario no poseedor. ¿Y por qué no es capricho? Sino que es el derecho ha entendido que protegiendo al poseedor, indirectamente a quien está protegiendo, en mayor medida es el propietario. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos presunción de posesión de los accesorios. Tenemos que la posesión de un bien hace presumir la posesión de sus accesorios, y la posesión de un inmueble hace presumir la de los bienes que salen en él, ¿no? Simplemente una presunción que indica que los accesorios siguen sobre lo principal, ¿no? Eh, entonces, los accesorios, ¿no? La posesión de un bien hace presumir que también la de los accesorios que hay en él, y la posesión de un inmueble hace presumir la de los bienes muebles que hay en él. Luego tenemos la presunción de la buena fe del poseedor. Se presume que el poseedor tiene buena fe, salvo que se pruebe lo contrario. Y la posesión, esta presunción no favorece al poseedor de bien escrito en otra persona, ¿no? Y finalmente, presunción de posesión continua, ¿no? Virtud de la cual, si el poseedor actual prueba haber ejercido la posesión anteriormente y también prueba que ejerce la posesión ahora, se le dará aprobada también la posesión del intermedio, ¿no? Para poner un ejemplo, si una persona acredita haber ejercido posesión en el 2015 y también ahora en el 2025, se entiende que también ha ejercido la posesión en los años intermedios. Salvo, insisto, prueba en contrario. ¿Ok? Muy bien. Ahora, defensa puede ser extrajudicial. Vamos a ver los mecanismos para defender la posesión. Estamos diciendo que el derecho protege mucho de la posesión, porque quiere proteger en realidad al propietario. Y para proteger la posesión, el derecho ha dispuesto una serie de medidas, siendo de repente la más saltante, la que más siempre llama más la atención, la defensa posesoria, ¿no? Extrajudicial. Vamos a ver que el poseedor, ¿no es cierto?, puede usar la fuerza para repeler la fuerza que se emplea contra él, o el bien por el cual ejerce la posesión, para efectos de recobrarlo, ¿no? Eh, esta acción se debe realizar de manera, en teoría, ¿no? O de manera, digamos, en términos generales, de manera inmediata. Para ello, el plazo es de 15 días, desde que se toma conocimiento de la desposesión. Siempre, obviamente, en cualquier caso, se debe abstener la persona que ejerce defensa posesoria de usar las vías de hecho no justificadas, ¿no? Eso quiere decir que pues, hay que pedir el ayuda de la fuerza pública, ¿no? Siempre todo dentro de lo legal, ¿no? Y ello, ¿no? Entonces, ahora, en ningún caso va a proceder la defensa posesoria contra el propietario de un inmueble, ¿no? Salvo que haya operado la prescripción.
¿Ok? Muy bien. Entonces, este es un mecanismo de defensa de la posesión. Se puede usar la fuerza, ¿no? El derecho, que usualmente prohíbe el uso de la fuerza, para efectos de defender la posesión, el derecho autoriza el uso de la fuerza, ¿no? Imaginen, el derecho autoriza el uso de la fuerza para poder defender la posesión, ¿no? Luego tenemos la defensa posesoria judicial, ¿no? ¿No? Que son los denominados interdictos. Acá ya esta defensa no se ejerce por la fuerza, sino se ejerce mediante la interposición de acción judicial. Tenemos que todo poseedor de bienes muebles inscritos y de inmuebles, ¿no? Puede utilizar las acciones posesorias y los interdictos. Si su posición es de más de un año, incluso ya puede rechazar los interdictos que se le pongan contra él, ¿no? Entonces, acá la precisión más importante es tener en claro que el interdicto procede contra bienes muebles inscritos y bienes inmuebles, ¿no? Entonces, acá recuerdo que mi profesor en pregrado nos hacía la pregunta, después de explicarnos esto, nos preguntaba, ¿no? Ponía un caso, donde a una persona le quitaban su refrigeradora, ¿no? Y el profesor preguntaba, ¿qué tipo de acción puedo interponer? ¿No es cierto? Si es que ya pasaron más de 15 días. Entonces todos decían, ¿no? Con mucha rapidez, un interdicto, ¿no? Porque si ya se pasaron los 15 días de la defensa por ser extrajudicial, en la lámina anterior dice clarito, dentro de los 15 días, si ya se pasaron los 15 días, yo no puedo ejercer válidamente la defensa por ser extrajudicial, ¿no? Ya se me pasó el plazo de 15 días. Entonces, sin lugar a dudas, corresponde un interdicto, ¿no? Y esa no era la respuesta correcta, porque una refrigeradora ni es un bien inmueble, ni es un bien mueble inscrito. Entonces, no procede en este caso, el interdicto, ¿no? Tiene que tratarse de un bien mueble inscrito como un carro o un inmueble. ¿Ok? Y finalmente, para ir cerrando con la posesión, tenemos la extinción de la posesión, ¿no? La posesión se extingue por los siguientes motivos. Por la tradición, o sea, por la entrega de la posesión a otra persona. La persona que entrega la posesión, pues, ya pierde la posesión. Por abandono del bien por el cual se ejerce la posesión. Por la ejecución de una resolución o lado arbitral, por ejemplo, un desalojo. O por destrucción total del bien respecto del cual se ejerce la posesión. O por la pérdida del bien también, ¿no? Entonces, por todos estos motivos, se extingue la posesión. Muy bien, chicos, chicas, hasta aquí una pregunta antes de pasar al derecho de propiedad. ¿Nadie? Muy bien. Seguimos entonces. Derecho de propiedad. La propiedad, ¿no? Vamos a ver qué es el poder jurídico que permite a una persona usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y desde los límites de la ley. Entonces, ya hemos adelantado, el derecho de propiedad es un derecho real, que tiene que tener las características que indicamos al inicio: persecutoriedad, preferencia y oponibilidad. Y en realidad otorga a su titular un poder jurídico que le permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Pero obviamente, como todos los derechos, ¿no? Tiene que ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la Constitución y la ley, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son las restricciones legales del derecho de propiedad, ¿no? El derecho de propiedad tiene restricciones legales que son establecidas por causa de necesidad, utilidad pública y de interés social, ¿no? Y esas restricciones no pueden modificarse, suprimirse, dejarse sin efecto por acto jurídico, ¿no? Porque las partes, pues, vía un acto jurídico no pueden dejar sin efecto la ley, pues, ¿no? Sin lugar a dudas, esto es así, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta.
Entonces, ¿qué restricciones puede haber, por ejemplo, ¿no? La típica es una servidumbre legal, ¿no? Hay diferentes supuestos en los que aplica servidumbres legales. Por ejemplo, ¿no? En los predios cercanos al aeropuerto, ¿no? Tenemos una servidumbre aérea, ¿no? En esos predios hay una limitante para construir muchos pisos hacia arriba, porque si se construyen edificios muy altos en esa zona, va a dificultar el despegue y aterrizaje de los aviones, ¿no? Entonces, esa es una servidumbre aérea que afecta, ¿no? Los predios de esa zona, que restringe la capacidad edificatoria, ¿no? Obviamente eso está materializado, pues, en las normas municipales sobre parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿no? Otro ejemplo de una restricción legal son las servidumbres legales eh, para efectos mineros que se otorgan en predios rurales, ¿no? Hay predios que están en zonas rurales donde se van a desarrollar proyectos mineros. Entonces, el Estado ve pertinente otorgar servidumbres legales de paso para que el titular de la actividad minera de esa zona pueda, pues, tener accesos a su mina, ¿no? Entonces, otorgan servidumbres legales que las otorga el Ministerio de Energía y Minas de manera conjunta con el Ministerio de Agricultura, ¿no? En una decisión conjunta. Entonces, es una servidumbre que también es una restricción legal, ¿no? A un bien. También tenemos restricciones convencionales a la ley de propiedad, ¿no? Estas restricciones, como su nombre lo dice, no son establecidas por la ley, sino son establecidas por convenio de las partes, ¿no? Y para que sean oponibles a terceros, deben inscribirse en registros públicos. ¿Para qué? Para la publicidad, que explicamos al inicio, ¿no? Todo se va concatenando, todo se va relacionando, ¿no? Lo explicado. Entonces, ¿qué tipo de restricciones convencionales puede haber? Igualmente servidumbres, de paso, servidumbres de vista, servidumbres, digamos, bueno, de paso, de vista, ¿no? Pactadas por acuerdo de las partes, eh, ¿no? Igual puede haber, digamos, usufructos, hipotecas, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces, cuando hablamos de derecho de propiedad, ¿no? Hemos hablado que el derecho de propiedad otorga a su titular la posibilidad de usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Entonces, cuando hablamos de reivindicar, hablamos de la acción reivindicatoria, que es la acción que le permite a un propietario o propietaria recuperar la propiedad de su bien, ¿no? Y la acción reivindicatoria, vamos a ver que es imprescriptible, no prescribe la acción reivindicatoria, ¿no? Y no procede contra aquella persona que adquirió el bien por prescripción, ¿ok? No procede contra la persona que adquirió el bien por prescripción. Muy bien. Ahora, ¿cómo se transmite el derecho de propiedad de un bien mueble? La transferencia de propiedad de un bien mueble, ¿no? Se efectúa mediante la forma de transmisión de la posesión que hemos visto, la tradición, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de bienes muebles, para transmitir la propiedad, basta la tradición, o sea, la entrega del bien a su creador, ¿no? Salvo que haya una disposición legal distinta, como por ejemplo en el caso de los vehículos, que hay que hacer un acta de transferencia vehicular notarial, inscribir en registros públicos. Pero en principio, para los bienes muebles, como un celular, un polo, una mochila, es la tradición, la entrega. ¿Ok? Eso dice el Código Civil. Y para transmitir la propiedad de un bien inmueble, el Código Civil lo que dice es que basta la obligación de enajenar, o sea, el acuerdo de voluntades. Por más que parezca raro, para transmitir un inmueble, que es un bien de alto valor, lo que dice la ley es que basta el acuerdo de voluntades. Eso quiere decir un contrato, incluso verbal, ¿no? Claro, lo que sabemos es que en la práctica, para transferir un inmueble mínimo, se pone por escrito, en un buen escenario se hace con una escritura pública en notaría y en el mejor caso se inscribe también la transferencia de propiedad en registros públicos, ¿no? Que es lo más recomendable.
¿no? Entonces, así es como se transfiere la propiedad inmueble según nuestro ordenamiento jurídico. ¿Ya? Muy bien. Ahora, extensión de derecho de propiedad, ¿no? La propiedad del predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo, ¿ok? Comprendido dentro de los planos verticales, de perímetro superficial, y esa necesidad útil del propietario, ¿no? La propiedad del subsuelo no va a comprender la propiedad de los recursos naturales, ni de los yacimientos y los arqueológicos, ni otros bienes regidos por leyes especiales. ¿Qué ocurre? ¿No? En nuestro país, la propiedad implica solamente la superficie, y bueno, hacia arriba el sobresuelo y hacia abajo el subsuelo, lo, lo que sea útil al propietario, ¿no? Eh, ¿No? Pero, en respecto al subsuelo, ¿no? La propiedad no va a comprender la de los recursos naturales, yacimientos, restos arqueológicos y otros bienes requeridos por leyes especiales. Eso quiere decir que si yo encuentro oro, petróleo, plata en el subsuelo de mi propiedad, no va a ser mía. En otros países, como Estados Unidos, si una persona encuentra petróleo, oro, plata en el subsuelo de su propiedad, sí es de esa persona. Acá no, en Perú no, ¿ok? Entonces, y eso es por una decisión constitucional. Nuestra constitución política indica que los recursos naturales son de propiedad de la nación. Muchos dicen del Estado, no, es de la nación. La diferencia es que al ser de la nación, eso quiere decir que le pertenecen a todos y cada uno de los peruanos y peruanas. Es administrado por el Estado, que es muy distinto, y finalmente ni siquiera es el Estado el que lo administra, porque el Estado termina otorgando esos bienes, esos recursos naturales, a privados vía concesión, para que sean los privados quienes exploren y exploten esos recursos naturales, porque son los que tienen los recursos, la experiencia, el conocimiento, la logística para hacerlo, ¿no? El Estado no es empresario, no debe ser empresario ni siquiera, ¿no? Entonces, esta decisión constitucional ha recibido muchas críticas, ¿no? Porque hay personas que dicen, oye, por ejemplo, las comunidades campesinas indican, oye, nosotros somos dueños de la tierra y también deberíamos ser dueños de los recursos naturales en el subsuelo de nuestra tierra. Es lo justo, es lo que nos corresponde, ¿no? Entonces hay muchas críticas al respecto, se indica que no cualquiera puede hacer actividad minera, no cualquiera tiene conocimiento, la experiencia, ¿no? La logística, los recursos, ¿no? Entonces sería un riesgo importante indicar que cualquier persona, por tener mineral en su propiedad, en el subsuelo, puede, ahora es dueño de ese mineral, ¿no? Se termina considerando que el mecanismo de otorgar en concesión el aprovechamiento de los recursos naturales es el mecanismo más idóneo, ¿no? Sin embargo, hay algunas posturas, ¿no? El doctor Patrick William Ferrandini, ¿no? Un profesor de Derecho Ambiental en la universidad, un pregrado, escribió un artículo al respecto indicando que, claro, de repente, no, porque algunos quisieran que, algunos solicitan que en Perú aplique la regulación de Estados Unidos, ¿no? De que los recursos naturales de su suelo le pertenecen al propietario de la superficie. Pero Patrick William Ferrandini indica que no es muy conveniente siempre extrapolar un modelo que funcione en un país y traerlo a otro país, porque puede que no funcione. Pero de repente hay que jugar las fórmulas intermedias, como por ejemplo el caso de Alemania, donde los recursos naturales del subsuelo le corresponden al dueño de la superficie, pero determinados recursos naturales, los que no son tan valiosos, ¿no? Como por ejemplo minerales no metálicos, como cal, por ejemplo, ¿no? Arena, ¿de acuerdo? Y los minerales, los recursos naturales más valiosos, como el oro, la plata, sí le pertenecen a la nación, ¿no? Entonces, un poco para tener en cuenta ello, que siempre es relevante. Muy bien. Hasta aquí, chicos y chicas, ¿alguna pregunta? Doctor, respecto a la servidumbre de vista, Ajá. ¿cuál sería, por ejemplo? Por ejemplo, un típico ejemplo que se da en las servidumbres de vista, ¿no? Es en los condominios de playa, por ejemplo.
En los condominios de playa, ¿no es cierto? Tú tienes varias casas y obviamente hay algunas que están más cercanas al mar y otras más lejos. Si las casas que están más cercanas al mar construyen 10 pisos, no van a quitar toda la vista a las casas que están más lejanas al mar, ¿no? Es un típico ejemplo de servidumbre de vista. Gracias, porque la servidumbre de paso es la que, como una carretera, algo así, ¿no? La servidumbre pasa por una carretera, para un proyecto minero, por ejemplo. Ya, claro. Doctor, y algunas servidumbres son perpetuas y algunas son temporáneas, ¿no? Con tiempo de vencimiento. Claro, las servidumbres tienen un plazo de vigencia, ¿no? 10 años, 20 años. Muy bien. Chicos, chicas, ¿te queda una otra pregunta? Muy bien. Seguimos entonces. Para ir cerrando también. Extinción de derecho de propiedad, ¿no? Así como hemos visto cómo se extingue la posesión, veremos que la propiedad se extingue por adquisición del bien mueble o inmueble por otra persona, como en el caso de la posesión con la tradición. Destrucción total del bien, pérdida total del bien, consumo total del bien. Expropiación, ¿no? Cuando el Estado, pues, le quita la propiedad a una persona por razones de interés, de necesidad pública, ¿no? Y la última es abandono del bien durante 20 años, en cuyo caso el bien pasa a dominio público, ¿no? Entonces, esto era lo que teníamos preparado para ustedes en esta clase del día de hoy sobre derechos reales. Hay más derechos reales, evidentemente, ¿no? Tenemos la anticresis, tenemos el derecho de superficie, el derecho de usufructo, tenemos los derechos reales de garantía, ¿no? Donde encontramos a la hipoteca, ¿no? Pero en esta clase nos hemos enfocado quizás en los más relevantes, o los más, bueno, no los más relevantes, pero los que son más comentados a veces, ¿no? Como la propiedad y la posesión, ¿no? Entonces es muy importante conocer bien estos derechos reales, porque en realidad, sobre todo la propiedad y la posesión, como una fórmula para proteger la propiedad, son la columna vertebral de nuestro ordenamiento jurídico civil patrimonial, ¿no? Que nos va a permitir entender mejor otras materias como contratos, obligaciones, derechos reales de garantía, entre otros que seguramente van a ir viendo a lo largo del diplomado, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí, Edison, de repente podemos pasar a una ronda de preguntas. Estimados colegas, claro que sí, estimado doctor, vamos a pasar una pequeña ronda de preguntas, vamos a dar un break de un par de minutos. De paso, los alumnos, estimados colegas, ya se les ha remitido el link de asistencia al grupo oficial, así es que mientras la van marcando su asistencia, también pueden ir realizando la pregunta respectiva. Regresamos en un par de minutos, doctor.
Muy bien, estimados colegas, miembros de la orden y público en general. Regresamos, estimado doctor. Tenemos algunas preguntas del público el día de hoy. Tenemos, primera pregunta, nos comentan, ¿cómo se materializa el abandono de la propiedad? Porque en la diapositiva se nos dijo que había un plazo de 20 años. Preguntan los alumnos, doctor. Ujú, claro. Sí. Bueno, en realidad está más diseñado para bienes muebles, ¿no? Que son susceptibles de abandonarse, ¿no? Aunque también para bienes inmuebles. En realidad es un tema más de labor probatorio, ¿no? Y le corresponde la acción al Estado, ¿no? Porque no es un plazo para prescripción, porque para la prescripción, en realidad, eh, no tiene que darse un abandono, sino básicamente es que otra persona ejerza la posesión, y no son 20, sino 10 años, sino que el abandono está más pensado para que la propiedad que era privada revierta al Estado como propiedad pública, ¿no? Entonces, básicamente implica son inmuebles o bienes muebles, pero principalmente, en realidad de los dos, ¿no? Que no, respecto a los cuales no se ha ejercido ningún atributo de la propiedad en 20 años, ¿no? Y eso lo certifica el Estado, ¿no? Mediante una constatación y en el marco de un procedimiento administrativo, ¿no? Que realiza la autoridad competente, que certifica que pues no ha habido uso, no ha habido pago de tributos, no se ha acercado el bien, no se ha instalado pues energía eléctrica, ¿no? Electricidad, agua potable, nada, ¿no? Se ha dejado en total abandono el bien, ¿no? Ya lo escucharon, estimados colegas. Continuamos, doctor. Considerando la función social de la propiedad, reconocida en el artículo 70 de la Constitución Política del Perú, y su desarrollo en el Código Civil, ¿hasta qué punto puede el Estado restringir el ejercicio del derecho de propiedad privada sin incurrir en una expropiación encubierta? Preguntan los alumnos, doctor. Correcto. Buena pregunta, ¿no? En realidad, recordemos que ya por nuestra Constitución, cuando hablamos de una expropiación, tiene que haber un pago de un justiprecio y eventualmente una indemnización por daños y perjuicios que se hayan ocasionado. Entonces, claro, hay que cuidarse mucho de que por otras vías se haga una expropiación, ¿no? Eh, bueno, en realidad, eh, incluso cuando hablamos de una servidumbre, ¿no? El requisito es que la servidumbre, pues, no afecte una parte sustancial del bien, ¿no? Por lo menos que afecte menos de la mitad del área total del bien, ¿no? Y además, en la resolución que lo otorga, que por ejemplo cuando hablamos de servidumbre para el sector minero, ¿no? Que son muy usuales, las otorga no solo el Ministerio de Energía y Minas, sino que se requiere también la firma del Ministerio de Agricultura y Riego, porque son dos ministerios que se encargan de evaluar y deben, en la resolución que otorga la servidumbre, si es que así es, debe estar sustentado el por qué se otorga esa servidumbre, ¿no? Debe tratarse de una servidumbre otorgada para realizar un proyecto minero sustentable, ¿no? Viable, que va a, digamos, redituar, que va a generar ingresos importantes, que va a pagar a su vez impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, esos son un poco los límites para que una servidumbre no implique una expropiación total, encubierta. Excelente, doctor. Sigamos repasando algunas preguntas del público. ¿Es posible la creación de derechos reales por medio de un contrato? Preguntan los alumnos, doctor. Sí, claro. Bueno, más que, o sea, bueno, creación, en realidad los derechos reales ya están creados por la ley, ¿no? Son los que están en el Código Civil: la propiedad, la posesión, la hipoteca, la anticresis, que es un tipo de garantía inmobiliaria, ¿no? El usufructo, la servidumbre, la superficie, ¿no? Más que un contrato cree derechos reales, en realidad un contrato los genera, ¿no? Por ejemplo, un contrato de compraventa genera un derecho de propiedad para el comprador. Un contrato de garantía hipotecaria genera un derecho real de garantía a favor del acreedor hipotecario. Un contrato de constitución de usufructo genera un derecho real de usufructo a favor del usufructuario, ¿no? Y así con todos los derechos, ¿no? No los crea, porque están creados por la ley, pero sí los genera.
Ya lo escucharon, estimados colegas. Estimado doctor, por el momento, todas las preguntas del público han sido satisfechas. Muchas gracias. En tal sentido, pasamos a la siguiente etapa. Tal vez alguna recomendación, reflexión final o simplemente una despedida en esta sesión académica. Quedando sus comentarios, doctor. Adelante. Claro que sí, Jason. Gracias siempre por la invitación de IBU 60. Un placer compartir con ustedes esta clase el día de hoy, viernes. Ustedes eligen capacitarse, los felicito por eso. Y los invito a seguir participando activamente en ese diplomado que recién empieza y estoy seguro que lo vamos a ver en una próxima fecha. Y conmigo hasta el día de hoy, que pasen un excelente fin de semana y que inicien también una excelente semana próxima. Buenas noches. Gracias, Romeri, por tu comentario. Muy buenas noches, doctor. Estimados colegas, despedimos de manera protocolar al ponente el día de hoy. Nos acompaña el doctor Franco Aguilar, un ponente con una vasta trayectoria en la materia, en Derecho Civil, Procesal Civil, Contratos, que el día de hoy nos ha acompañado con materia de actualidad y a modo de ir refrescando respecto a los módulos de Civil, Derechos Reales. Muchas gracias, estimado doctor, por compartir vuestros conocimientos, deseándole el mejor de los éxitos. Estimados colegas, el día de hoy nos quedamos aquí. Durante la semana se les va a remitir el siguiente material. El brochure actualizado con toda la programación, porque ya nos han pedido. Asimismo, el regalo especial para todos los alumnos que se han inscrito dentro de el programa, la promoción que se les había dado. Y finalmente, 3, el material que ya ha usado el ponente el día de hoy. Que tengan un buen fin de semana con todos. Permiso.